Hola, bienvenidas todas y bienvenidos todos. Soy Dani de danielprimo.io y en este vídeo vamos a ver cómo hacer una migración a Drupal 8. Es un tutorial práctico, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, pues lo primero que os recomiendo es visitar y ver el vídeo que podéis encontrar en la dirección web que aparece en pantalla, donde explico cómo planificar el procedimiento que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? En ese artículo, en ese vídeo que lo acompaña también, podremos ver con más detalle qué pasos son los que hay que tener en cuenta en todo proceso de migración. Da igual realmente si es para Drupal o no, pero nosotros lo ejemplificamos aquí y vemos pues eso, qué tenemos que tener en cuenta: la fuente de datos, el procedimiento, a dónde vamos a parar, ¿de acuerdo? Esto para empezar. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer este proceso de migración? Bien, pues vamos a necesitar un Drupal 8 instalado. ¿De acuerdo? Esto es esencial. Si en alguna de estas cosas que voy a ir explicando no tenéis los conocimientos necesarios, que sepáis que va a haber enlaces de todo esto en el artículo y en las notas que acompañan este vídeo, y que, bueno, pues evidentemente siempre se pretende que ayudaros lo más posible, pero es cierto que hay que conocer algo la herramienta antes de ponerse a hacer una migración. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un editor de código. En el ejemplo de este vídeo vamos a ver Visual Studio Code, estoy empezando a utilizarlo porque me gusta, me parece que es muy visual y al menos para las presentaciones lo voy a ir probando, a ver qué tal funciona, pero vale cualquier otro. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos utilizar la terminal, la línea de comandos. Ya sé que a muchos nos termina de gustar tener que utilizar esto, que se os hace un poco raro. Bueno, también veremos en futuros vídeos, explicaremos cómo afrontar el uso de la terminal sin que nos duela tanto, o sea, sin que sea tan doloroso. Pero en este caso, y tal y como está Drupal 8, a octubre de 2017, yo es el método más rápido que conozco para hacer esta tarea de migración. ¿Qué más vamos a necesitar? Drush. Drush es, por así decirlo, el Drupal en la línea de comandos. También os dejo en las notas cómo se puede instalar. Es muy facilito, pero sí es cierto que, claro, al final es lo que os decía, hay que ejecutarlo por línea de comandos. No nos queda más remedio que hacerlo así, pero tampoco lo veáis, soy un poco negativo, tampoco lo veáis como una cuestión de remedio, sino una cuestión de solución. Es mucho más rápido ejecutar las tareas a través de la línea de comandos. Lo que pasa es que es más feo, hay que saberse el comando o hay que hacer un pequeño I+D, una pequeña autoformación para saber qué es lo que hay que hacer, pero yo me inclino por ello. Y de manera opcional, pues también podéis tener instalado Drupal Code Generator, que es el que vamos a utilizar, o algo más complejo de instalar y de usar, Drupal Console, ¿no? Para generar el módulo. Esto solamente lo vamos a utilizar en este caso concreto para generar el módulo de la migración, sin más ni menos. Bien, además, para Drupal vamos a necesitar algunos módulos, aunque veremos que en la configuración del mismo módulo ya lo vamos a poder tener. Vamos a utilizar el nuestro, el que vamos a generar nosotros, que es la materia de este vídeo. Y utilizaremos Migrate, que es algo que viene dentro del core de Drupal, y luego otros que nos van a ayudar a hacer el procedimiento: Plus, Tools, Source CSV y Config Devel. ¿De acuerdo? Veremos quizás qué hace cada uno, pero tampoco es tan interesante en este caso porque estamos empezando, estamos iniciándonos, y es para que tengáis un poco cuáles son los nombres de lo que vamos a utilizar y el marco general donde lo vamos a utilizar. Y me quedo con esto porque ya dije en el vídeo anterior del que os hablaba que la migración es un proceso que requiere de varias partes. Ya habéis visto que tenemos varias cosas que tener en cuenta previo a comenzar. Entonces me quedo con este proverbio japonés que dice que cáete 7 veces y levántate 8. ¿Vale? Antes o después sacaremos adelante nuestra migración, pero mientras tanto vamos a ir probando y ir aprendiendo a cómo hacerlo. Así que vamos a ello, vamos a empezar con el proceso de migración. De todas maneras, y en cualquier caso, recordar que cualquier cosa de las que hablo aquí podéis preguntarlo a través del formulario de contacto danielprimo.io, o también, pues si queréis, a través de los comentarios, tanto del vídeo como del artículo, ¿de acuerdo? No dejéis de preguntar si tenéis dudas o si no sabéis cómo hacer algún paso.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos nuestro Drupal instalado y lo que vamos a hacer es realmente importar unos comentarios sobre libros. Va a ser nuestra importación de prueba. Lo primero que voy a hacer es crear el tipo de contenido donde lo vamos a meter todo. Si recordáis, en el vídeo anterior os hablaba del proceso que tenía tres partes, que era la extracción de los datos, el proceso de los mismos y la carga. Bueno, vamos a hacer la estructura de la carga, que a veces es quizás más fácil ver qué es lo que necesitamos importar cuando tenemos construido lo que tenemos al final de la cadena. En este caso, pues venimos dentro de nuestro Drupal 8, lo tengo en inglés, pero es perfectamente manejable en este procedimiento también en español, ¿no? Structure Content Types, y aquí vamos a añadir un nuevo tipo de contenido. Bien, vamos a llamarlo Book Review. Quedaros con que el nombre de la máquina es Book Review también. Eso es muy importante para el procedimiento que vamos a ver después. No voy a configurar nada más. Pulsamos en Save and Manage Fields para añadir nuevos campos. Ya tenemos por defecto creado el campo Body, que es el campo donde vamos a guardar nuestro comentario. Vamos a añadir algunos más. En el title, no lo he dicho antes, en el title vamos a guardar el nombre del libro, el título. En Drupal siempre el título ha sido un campo obligatorio, que siempre hay que rellenar, ¿de acuerdo? Bueno, decíamos, vamos a añadir un campo nuevo, entonces dentro del nuevo campo seleccionamos tenemos todos estos para elegir, pero vamos a ir a un procedimiento un poquito sencillo, así que vamos a añadir un campo de texto plano. Le decimos cómo lo vamos a llamar, lo tendré por aquí seguramente, aquí está. Quedaros con que el nombre de máquina, field author name, ese es el nombre de la máquina, es el nombre con que la base de datos se va a conocer a este campo y con el que se va a procesar también a todos los niveles en Drupal. Guardamos. En esta configuración le decimos todo que como está. Y aquí igualmente son otros datos que podríamos rellenar si viniera al caso, podríamos hacer el campo requerido o poner un valor por defecto, seguimos guardando. Bien, ya tenemos nuestro campo de nombre, ahora vamos a agregar el campo del ISBN. Ya sabéis que el ISBN es el número, un identificador, un número que identifica, propiamente dicho, al libro, ¿de acuerdo? En nuestra fuente de datos tenemos ese valor, así que vamos a añadir de nuevo un campo de texto plano. Este ISBN es interesante porque lo vamos a utilizar también. ¿Veis? Aquí os digo, perdonad, aquí veis que tenemos ese nombre de campo, field-isbn. Pulsamos en guardar. Bien, ya tenemos todos nuestros campos creados. Os decía que el ISBN es importante porque va a ser nuestro número de referencia. En teoría no hay dos libros con el mismo ISBN. Pero vamos a guardarlo. Recordad que vamos a guardar un valor de comentario, valor de review por libro. O sea, vamos a utilizar ese identificador, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos nuestro tipo de contenido creado. Vamos a ver con detalle qué es lo que tendríamos por aquí. Aquí podríamos añadir a mano nuestro book review. Y aquí tenemos los campos creados, el title, el body, el author name y el ISBN. De momento no necesitamos saber nada más de lo que hay aquí. Bien, vamos ahora a la parte del código, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un momentito cuál es nuestra fuente de datos. La vamos a ver aquí, en este fichero Book Reviews. Vamos a previsualizarlo para verlo un poco más claro. Vale, y yo creo que con esto tenéis una idea muy clara de lo que quiero hacer, ¿verdad? Aunque tenemos los nombres de los campos en inglés, realmente el contenido está en español. El ISBN que os decía
el libro, es el título del libro. El nombre de la persona que comenta, este sería el nombre, este sería el apellido. Luego haremos una jugada con esto para juntarlo, porque si recordáis solo tenemos un campo para guardar este dato. Y por último el review, que sería el texto, que como está por aquí perdido, pues está. Esto es un fichero CSV, es un fichero separado por comas que lo podéis procesar con cualquier sistema de hoja de cálculo, fichero de texto y demás, incluso con Google Drive. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar un fichero separado por comas, realmente separado por el carácter coma y con los campos que tienen algún tipo de texto y demás enclaustrados o rodeados por comillas. Esta sería la configuración por defecto. Bien, nos olvidamos un poco de todo esto que hay aquí y vamos a empezar a crear nuestro módulo. Bien, es el punto y momento donde vamos a empezar a crear nuestro código. Hemos visto cuál es nuestra fuente de datos, hemos visto también en el paso anterior dónde está el final, la carga, el punto final de los datos. Vamos a generar ahora todo lo que es la parte del proceso, que ya os comenté en el vídeo anterior, que es la parte un poco más complicada. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un módulo. Podemos hacerlo a mano, tenemos varios sistemas. Crearlo a mano o crearlo con línea de comandos, o incluso también depende de qué IDE utilices. PHP Storm, por ejemplo, te puede ayudar para estas tareas. Nosotros vamos a utilizar el Drupal Console Generator, que es un sistema, vamos, un fichero que te permite, aquí tengo la descripción. Esto estará, este enlace estará en las notas del programa y simplemente os tenéis que descargar este fichero que aparece aquí, ¿vale? A través de la línea de comandos podremos ejecutar comandos muy interesantes para podernos ahorrar gran parte del trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo ya lo tengo descargado, lo tengo aquí y voy a ejecutar el comando. Recordad que tenéis que añadir, salvo que lo convirtáis en un fichero ejecutable, bueno, pues es como si fuera ejecutable por PHP. Entonces, por eso ponemos PHP, espacio, el nombre del fichero y luego el comando que vamos a utilizar, que es este, que es uno de los que viene definidos. Ahora veremos cuáles más hay para que tengáis una idea. Pero vamos a generar lo primero de todo el módulo. Primero nos preguntas el nombre. Vamos a poner este nombre tan original. Del nombre por defecto, pues el nombre elegible nos va a crear el nombre de máquina, le decimos que sí. Un apunte sobre esto, todo este código lo vais a poder descargar también a través del el enlace que encontráis en el artículo que acompaña a este vídeo. Vale, en la descripción, pues vamos a migración, ejemplo Drupal 8. Esto lo dejamos como está. Dependencias, bien, esto es interesante. Vamos a rellenarlas aquí para que ya nos lo dé hecho, separadas por comas. Son los módulos que necesitamos como compañeros de viaje, ¿de acuerdo? Entonces yo ya me lo sé de memoria, entonces voy aquí escribiendo y config devel. Estos son los que os decía en unos pasos anteriores del procedimiento. Esto lo añadirá, ahora veremos dónde. Queremos crear un fichero de instalación, le decimos que sí. Esto vamos a decirle que no. Son varios ficheros que acompañan a un módulo para poder interactuar con Drupal. Librerías, permisos, si queremos crear bloques, etcétera. Controladores para poder ejecutar rutas, un montón de cuestiones que en este caso pues no nos interesan. Ya veis que ya nos ha creado aquí los ficheros y que además solamente nos ha generado 3 y aquí los tenemos. Aquí estaría. No es el sitio correcto, pero digamos que es la raíz de nuestro Drupal, pero a nosotros nos vale como ejemplo. Bien, nosotros vamos a hacer una cosa más, que es añadir aquí una nueva carpeta, a la que vamos a llamar config, y luego otra carpeta nueva que se llama install. Bueno, ¿qué son estas carpetas y por qué las llamo así? En la carpeta config es donde se añaden ficheros de configuración de Drupal. Y en install lo que les estamos diciendo es que los utilice o los cargue cuando vamos a hacer la instalación del módulo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta carpeta es donde nosotros vamos a meter nuestro fichero de configuración, ese fichero que os contaba que permite hacer esas maravillas de perfiles de instalación y de todo. Podríamos ponerle un nombre, no, me lo voy a inventar ahora porque lo tengo mejor redactado en el otro caso, un poquito más completo, pero bueno, podría ser este.
La extensión es YML, YAML, Yes, Another Meta Language o algo así significa, bueno, me lo estoy diciendo de memoria, lo mismo me estoy equivocando mucho, pero es un fichero simplemente donde nos permite hacer configuraciones en modo texto con sangrado. Bueno, ahora lo veremos. Vale, esto sería nuestro módulo y este sería nuestro fichero. Realmente lo que hay que hacer con esta carpeta es moverla, antes de continuar, deberíamos moverla a la carpeta Modules y a la carpeta Custom. Veis que aquí tengo una carpeta que se llama igual, porque yo ya tengo el proceso hecho. O sea que sería tan sencillo como mover eso aquí. Entonces ahora lo que hacemos es borrar este último trabajo que hemos hecho. Le decimos que sí, que lo mueva la papelera. Nosotros nos queremos quedar ya con el trabajo final. Antes de seguir, simplemente para que veáis que no es mentira, que este script está muy bien porque tiene todas estas opciones que podremos automatizar bastantes tareas de creación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá con el módulo en sí. Yo ya tengo, veis que aquí hay algunos ficheros más, como os decía, esto lo vais a poder descargar desde los comentarios del vídeo, en el artículo. Por aquí tenemos el fichero de origen, el fichero fuente, que habíamos visto antes. Aquí hay algún fichero más que no nos interesa demasiado, se van añadiendo en función de quién es el que lo genera, la licencia, el README, que es donde se describe un poco cómo funciona, etcétera, ¿vale? Pero nosotros vemos aquí. ¿Veis que este es el fichero que yo creaba antes? Veis que el nombre que yo le he puesto, pues soy un poquito de complicarme la vida, le he puesto un nombre bastante más complejo, pero realmente este nombre daría un poco igual. Pero sí es bueno tener claro que pertenece o sea, vamos a utilizar una funcionalidad de Migrate Plus, que es de estos ficheros que vamos a generar, que es una migración, el nombre del módulo y qué es lo que queremos migrar. Ya os digo que aquí podéis poner lo que queráis, pero cuanto más específicos seáis, mejor. Vale, venga, me callo, vamos a abrirlo. ¿Y aquí qué veis? Bueno, pues yo ya lo tengo hecho, un poco también con el objetivo de que podamos centrarnos en lo importante. Entonces, veis que hay aquí unas cosas ocultas, ahora veremos qué es. Primero, es más importante, y siempre para todo este tipo de ficheros que tienen que ver con configuraciones, un identificador. Ese es nuestro identificador porque eso es lo que nosotros queremos importar, revisiones de libro. Y un label. El label es como vamos a ver cómo está descrito este fichero cuando veamos el resumen de lo que necesita, de los procesos que hay dispuestos para migrar. ¿Ahora qué tenemos aquí? Pues hombre, si os acordáis del ETL del primer vídeo, estoy haciendo referencia constante a aquello porque es muy importante, lo tenemos de ordenado diferente, daría igual, pues a mí me gusta hacerlo así. Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos el destino y aquí tenemos el proceso. La fuente sería, vamos a empezar por aquí, el fichero, ¿no? Aquí veis que tenemos una referencia al fichero de origen de datos, ese book reviews CSV que veíamos antes. Bien. Bueno, pues ¿qué describe cada uno de estos elementos? Pues lo primero, ¿qué plugin vamos a utilizar para captar esa información CSV? ¿Os acordáis de ese módulo que se llamaba Migrate Source CSV? Bueno, pues gracias a eso y a colocar esto aquí vamos a poder hacer esa migración con este valor. El path es la ruta que hay desde el origen, la ruta base de Drupal a nuestro fichero. Si os dais cuenta, coincide Modules Custom Drupal Migrate Party Data Books Review. Aquí lo tenemos. Modules, ¿no? Si veis, lo seguís, está. Header row count es si en la primera fila tenemos los valores de los nombres de los campos. Ya veis que es así. Bien, pues por eso ponemos que 1. El delimitador es la coma y el enclosure, o lo que encapsula, lo que encierra al texto, es la comilla doble. Esto, como ya habíamos visto antes, pues es lo más estándar y habitual. Aunque suele ser motivo de error si generáis este tipo de ficheros CSV con Excel, ya que no siempre hace este tipo de configuración, al menos en versiones un poco más antiguas. Y keys, que también es un valor obligatorio, es el ISBN, que es el valor de referencia que vamos a utilizar para hacer la importación, es el código del libro. Quizás hubiera sido más correcto utilizar un código diferente para cada comentario basado simplemente en una numeración, 1, 2, 3, 4. Pero bueno, como este estaba a mano, pues he utilizado este. Bien, hasta aquí el source. Vamos a cerrarlo
y abrimos Destination. ¿Qué es Destination? Simple y llanamente, ¿qué queremos generar? Y dentro de Drupal todo se distingue como entidades y luego hay varios tipos de entidades. Una es el usuario, otras son las taxonomías, hay montones y podéis generar las vuestras propias. La estándar, la de toda la vida para meter contenido, se sigue llamando igual, es el Node. O sea que aquí realmente no hay que hacer en principio nada más. ¿Dónde está la chicha? La chicha la tenemos aquí. Bien, voy a cerrar algunos elementos para que no os confundáis. Bien, lo primero que hay que definir en el proceso es cuál es el valor por defecto de esa entidad. Esto es una cosa que, por así decirlo, tenéis que hacer acto de fe. El plugin es el default value, que es el valor donde o sea, el valor por defecto que vamos a aplicar para todas las filas de nuestro CSV, y el valor es book review. Si os acordáis, vamos a ir un momentito aquí. El nombre de nuestro tipo de contenido era book review, lo tengo ahí marcado. Bueno, ahora vamos a verlo en los content types. Aquí tenemos el book review. Bueno, vamos a abrir. Estos serían los nombres de los campos, pero bueno, nos quedamos con el nombre de la máquina. Lo definimos anteriormente. Bien, seguimos. El title es el campo título. ¿De dónde viene? Vais a ver que esto es un mapeado a partir de este punto, donde vamos a tener en esta parte izquierda, que digamos que es la clave, que es lo que está en azul, el campo de Drupal, donde vamos a hacer la importación. Y a la derecha, en naranja, después de los dos puntos, el origen, la fuente. Entonces, el title, os decía, que es el campo título, y tenemos un valor del CSV que es book, y veis que lo tenemos aquí. Voy a darle al preview, que quizás así sea un poco más sencillo de ver, aunque bueno, me cambia el nombre, pero voy a dejarlo así mejor. El book sería el segundo elemento que coincide con esto. Bien, vale, seguimos. Field ISBN. Me vuelvo otra vez a la pantalla anterior y aquí vemos los nombres de los campos. Ya os digo, el title aquí no está, pero nos lo creemos que está. Y luego tenemos el field ISBN, el nombre de máquina para ese valor del ISBN, author name, field author name y el body. Bien, bueno, pues sin más, ¿no? Veis, el title con el book, el ISBN con el ISBN y el author name. Anda, el author name no lo pones con un author name, no. Aquí complico un poquito la cosa utilizando un plugin de los que vienen con Drupal 8 para poder hacer más potente este sistema de migración. Nos vamos a quedar simplemente con la puntita, y es que vamos a utilizar el plugin concat, que significa concatenar. Lo que va a hacer es, tomando el first name y el last name, lo que hace los concatena y les pone un espacio entre medias, que sería este del emitter. Bien, vamos un momento a la fuente de origen. Veis que tenemos un campo que se llama first name, un campo que se llama last name. Eso está ahí bien. Aquí tenemos first name, last name, y además de eso tenemos la opción de poderlos concatenar, y le vamos a poner un espacio entre medias, porque al final entre un nombre y un apellido siempre hay un espacio. ¿De acuerdo? Bien, más cosas. El body value, que sería el nombre del campo, pero el valor del body, lo vamos a asignar a review. Review era, vuelvo una vez más aquí, review era el campo del texto de la revisión que había hecho ese autor. Por cierto, que son datos reales de Amazon. Están extraídos de allí. Bien, dos cosas más que os aconsejo dejar así en todos los casos, que es el formato del body. Drupal puede definir formatos diferentes para ese campo, de acuerdo a que si quieres que se puedan utilizar todas las etiquetas HTML o otro tipo de cuestiones de filtrado. Ponemos esto para que sea full HTML, y también definimos que el usuario autor de estos contenidos sea el usuario 1, el usuario administrador. Esto lo ponemos por defecto. Bien, pues entonces ya estamos en un punto en el que lo tenemos todo. Realmente ya podríamos hacer la creación de nuestro proceso. Simplemente, ¿qué falta? Vamos a activar nuestro módulo. Entonces, para eso podemos hacerlo a través de la pantalla de administración, pero yo voy a hacerlo por aquí, además así vais aprendiendo.
esperar que suba un poquito mi consola. Migrate Party. Y le digo que sí, con este flag le digo que sí para que cuando me pregunte ya yo le pueda contestar. En este procedimiento lo que va a hacer también es decirnos o preguntarnos por los módulos que estaban configurados como una dependencia. Aquí nos acaba de preguntar, yo ya le he dicho que sí, entonces lo que te va a decir es que necesitas estos módulos y que si los quieres descargar. Como yo le he puesto este flag de "-y", a todo me responde que sí, o sea que mucho cojo también con utilizar esto cuando no se debe. ¿Qué hace? Pues realmente lo que hace es descargarse estos módulos. Ahora veréis que los tenemos por aquí, ahí veis que tenéis esos módulos descargados. Cierro, y además luego te dice que, bueno, pues ha hecho la lista de todo lo que hace falta y lo que hace es hacer esa activación de todos los módulos que le son necesarios. Un repasito muy rápido, mira, aquí ya ha dicho, ¿no? Aquí ya ha dicho que lo ha hecho todo esto. Este procedimiento, si lo hacemos por pantalla, es muchísimo más largo. Aquí es verdad que tenéis que conocer el comando. Yo he utilizado el comando que es enable, digamos que es el diminutivo, el acortado de enable, de activar, y me ha hecho todo este procedimiento gracias a que, si os acordáis, en aquel proceso donde hacíamos la creación del módulo, le decíamos que teníamos unas dependencias. Bueno, pues más o menos son estas. Digo más o menos porque aquí se me ha olvidado poner la dependencia de Migrate, pero bueno, estos módulos ya añaden esas dependencias. Bien, bueno, pues venga, cerramos esto, que no os quiero confundir más, que sé que es mucho tomate para muy poco tiempo. Bien, tenemos los módulos activados, tenemos todo en marcha. Vamos a seguir utilizando nuestro Drush y vamos a utilizar el comando ms. El comando ms es el sinónimo o la abreviación de Migrate Status y es el que nos va a decir qué migraciones tenemos disponibles. Bien, como veis, tenemos una migración que es la que hemos creado nosotros. Nos dice el status, que nos dice que bueno, que está ahí como esperando a que lo activemos. Hay 3 elementos que están sin procesar. Hay 0 importados de un total de 3. Muy bien, pues entonces si os dais cuenta aquí tenemos 3. No descontar esta fila que es donde está la cabecera. Estupendo, pues es que prácticamente lo tenemos. ¿Qué otro comando habría que utilizar? Bueno, pues drush mi, que es migrate import, y el nombre de máquina es book reviews. Uy, no, perdón, me he colado. Book reviews, voy a copiarlo. Books reviews, eso es. Y aquí no es ms, es mi, de migrate import. Muy bien, pues ya habéis visto, ha procesado los 3 elementos, los ha creado los 3. No ha habido ni actualizaciones, ni fallos, ni nada, y todo ha salido estupendamente. Bueno, ¿y cómo puedo comprobar que esto ha salido tan bien? Pues simplemente vengo a contenido. Bien, y en contenido podemos ver que aquí hay cosas que ya nos empiezan a sonar. Podéis decir, está hecho de antes. Bueno, creéroslo, hombre, tener un poco de fe. Vamos a editar uno de ellos para que veáis el contenido como ha quedado importado. Y aquí tenemos título, disputar a los caídos, el contenido, quién es el autor y el ISBN. Vale, me detengo un momento en el autor, Arturo López. Voy un momento aquí al fichero de review y veis que coincide, bueno, el número de ISBN, el título, y aquí estaba Arturo separado de López. Y esto lo hemos conseguido gracias a poder concatenar, lo señalo aquí de nuevo, estos 2 campos en uno solo. Una cosa bastante práctica. Bueno, pues realmente hay bastantes más cosas para ver. Simplemente me voy a quedar con una, que es que siempre podéis ver que... Bien, ya hemos visto el proceso, ¿verdad? Ha funcionado a la primera, solo faltaría que no, y hemos importado nuestras revisiones de libros desde un fichero CSV a Drupal. Bueno, ¿y ahora qué más? Porque me imagino que esto tendrá muchas más
cosas que contar, tendréis otras necesidades. Cosas que podemos hacer o que podemos pensar para hacer a mayores. Evidentemente, importar ficheros también podemos, imágenes, PDF, y podremos importarlos bien conociendo la ruta o bien mediante otros procedimientos. Otra de las cosas, diferentes tipos de campo, numéricos, direcciones, latitud y longitud, casi todos los que se os ocurran están disponibles. Obviamente va a ser necesario en algún momento establecer relaciones con entidades que ya están importadas. Por ejemplo, teníamos que el usuario siempre era el usuario 1, porque a nosotros nos venía bien. Pero claro, esto evidentemente, imaginaros que importáis y que Arturo López, que era nuestro revisor del primer libro, tiene un usuario de la fuente de datos de donde venimos, ¿no? Es de otra web y esa persona pues tiene un usuario con un correo electrónico y una contraseña que hemos importado previamente también con Migrate. Bueno, pues tendremos que establecer esas relaciones y podemos hacerlo. También podremos hacer combinaciones de plugins estándar. Hemos visto el concat de concatenar, pero también podemos hacer quizás lo contrario, que es de una lista que viene separada pues, también por comas o por puntos y comas, sacar de ese elemento un array, o sea, un conjunto de elementos. Por ejemplo, si cada review, cada comentario del libro hubiera pertenecido a varias categorías, podríamos haber extraído esas categorías para luego convertirlas en esos valores diferentes en Drupal. ¿Qué más también podemos hacer? Pues crear nuestros plugins propios. De hecho, a poco compleja que sea la migración, algunas cosas de estas tendremos que hacer, porque tendremos que hacer mapeados concretos. Por ejemplo, es muy típico, las categorías se reconvierten de 100 a 10 porque se agrupan, ¿no? Porque en el proyecto han decidido reducir el número de categorías que hacen falta. Pues se hace. O conversión de información, esos campos de fecha que siempre vienen con el formato que no queremos. Bien, es cierto que tenemos alguna herramienta para poderlo hacer, pero al final nada mejor que convertirlos a mano. También es un procedimiento bastante sencillo crear estos plugins. Bien, antes de terminar, recordarte varias cosas. Una, esto simplemente es una prueba de concepto, es el germen de una gran migración que puedes hacer. El código que hemos generado con nuestro módulo lo puedes descargar en los comentarios que acompañan al vídeo. Y por supuesto, imagino que te habrá surgido alguna duda, si has llegado hasta aquí, alguna sugerencia, alguna consulta puede que tengas, pues te recomiendo, te invito mejor a que me la hagas a través de mi formulario de contacto en danielprimo.io/contacto. Hasta el próximo vídeo, porque espero que este te haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!